Si bien hoy en día la fiesta de Halloween es una celebración más comercial que otra cosa, si exploramos en sus orígenes vamos a ver que esta celebración está fuertemente vinculada con la tradición celta y el Samhain. En el video de hoy hablaremos de esto y del sentido simbólico del truco o trato. Bienvenidos. El 31 de octubre marca una fecha clave que al parecer tiene su origen en Samhain, la festividad celta que simbolizaba el fin del verano y la llegada del invierno. De hecho, el nombre Samhain significa literalmente final del verano y marcaba un punto intermedio entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno en el hemisferio norte, y también puede asociarse con el final de la temporada de cosecha. Samhain era un festival liminal o de umbral, es decir, una encrucijada, un punto de encuentro entre dos mundos, y se decía que en este tiempo el velo entre los mundos se hacía más delgado. Esta cercanía entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos permitía que los espíritus cruzaran con mayor facilidad, tanto para bendecir como para perturbar a los humanos. En este contexto, la festividad de Samhain tenía un carácter profundamente ritual. Se encendían hogueras, se realizaban sacrificios, ofrendas, invocaciones y se usaban máscaras o disfraces para camuflarse entre los espíritus malignos y evitar ser reconocidos. En el siglo IV, la festividad se mezcló con la celebración romana de Pomona, la diosa de los árboles frutales y las cosechas. Esta integración no fue casual, ya que ambas celebraciones compartían un vínculo con la abundancia de la tierra y el ciclo de la naturaleza, marcando la transición hacia los meses más oscuros del año. Más adelante, con la expansión del cristianismo en Europa, las celebraciones paganas como Samhain fueron reformuladas para encajar en el calendario cristiano, y así nació el Día de Todos los Santos o All Hallows Day, celebrado el 1 de noviembre, y su vigilia la noche anterior, conocida como All Hallows Eve, un nombre que posteriormente fue abreviado como Halloween. Por eso, cuando los fundamentalistas cristianos aseguran que Halloween es una profanación de la fiesta cristiana del culto a todos los santos, en verdad lo único que demuestran es su ignorancia. Según registran las crónicas, en el Samhain, los sacerdotes y las sacerdotisas celtas recogían alimentos casa por casa para brindar ofrendas a los dioses de la luz. Esta tradición de recoger alimentos y realizar ofrendas también tenía un propósito simbólico profundo: garantizar la protección y la abundancia en los meses invernales. Aquellos que ofrecían generosamente a las fuerzas espirituales, tanto benévolas como potencialmente maliciosas, se aseguraban de recibir bendiciones y evitar calamidades. Con el tiempo, esta práctica evolucionó hasta convertirse en el truco o trato moderno, donde la petición de dulces es un eco de las antiguas ofrendas y la travesura simboliza las consecuencias de no honrar a esas energías. Aún así, el pacto, y es un verdadero pacto, del truco o trato tiene otros significados simbólicos que vale la pena investigar y que voy a citar un poquito más adelante en este video. Otra práctica fundamental del Samhain era el banquete, una celebración de la cosecha que también encontramos en otras culturas agrícolas. En esta época del año se cosechaban los frutos, se sacrificaban animales y se elaboraban bebidas como la cerveza. Esta abundancia marcaba un momento ideal para festines y celebraciones comunitarias, algo que aún vemos reflejado en festividades contemporáneas como el Oktoberfest en Alemania o el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. El Halloween de hoy en día tiene un símbolo marcante: la calabaza tallada, la cual es popularmente conocida como Jack-o'-lantern, una tradición que proviene del folclore irlandés y que se usaba como una forma de ahuyentar a los espíritus malignos. Como dije antes, en el Halloween actual hay un pacto simbólico que se resume en la pregunta: ¿truco o trato?, que viene del inglés trick or treat. En el mundo celta, los sacerdotes y sacerdotisas
eran justamente, como decía antes, los que recogían las ofrendas por las casas, y posteriormente fueron apareciendo otras personas disfrazadas que se hacían pasar por los espíritus para recibir ofrendas en su nombre, e incluso se dice que personificaban a los viejos espíritus del invierno que exigían una recompensa a cambio de buena fortuna. El truco o trato moderno refleja un diálogo entre el mundo visible y el invisible, entre nuestra casa, que representa nuestra zona de control, lo conocido, y lo que aparece afuera de ella, amenazante, algo que obviamente escapa a nuestro control. Desde lo simbólico, este acto inocente nos habla de la necesidad de pactar en el umbral de nuestro hogar con esas energías, dándoles un pequeño tributo, que son los caramelos, los dulces, los chocolates. El umbral siempre representa la frontera, el límite entre dos mundos, y sobre esto dice Mircea Eliade: el umbral es a la vez el hito, la frontera que distingue y opone dos mundos. Son muchos los ritos que acompañan el franqueamiento del umbral doméstico. Y en rigor de verdad, el truco o trato es un pacto, pero también es un ritual. Podemos llamarle un ritual profano o incluso festivo, pero sigue siendo un ritual donde se siguen ciertos pasos al pie de la letra. Los dulces, los caramelos que entregamos, representan un sacrificio, un pequeño tributo que hacemos a estas energías para apaciguarlas o redirigir su influencia. En otras palabras, aún en el contexto desacralizado, descafeinado y comercial del Halloween de hoy en día, la entrega de caramelos es algo más que un simple regalo. Es un sacrificio ritual en miniatura. En las culturas tradicionales, los sacrificios servían para restablecer el orden, para garantizar que las fuerzas invisibles no se tornaran en un caos incontrolable, y hoy en día ese mismo sacrificio, aunque se adapta a la modernidad y a sus códigos seculares, mantiene su función simbólica: apaciguar, calmar esas energías que habitan más allá de nuestro control. Para la psicología profunda, la interacción en el umbral entre el truco y el trato refleja el proceso psicológico de negociación con la sombra. En este sentido, el trato simboliza la aceptación del oscuro y lo desconocido en nuestra psique, una integración consciente de nuestros miedos, impulsos o deseos reprimidos. Por el contrario, el truco encarna lo que ocurre cuando rechazamos o ignoramos esas partes. La sombra se manifiesta como caos o disrupción en la vida cotidiana. Y como bien decía Carl Gustav Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y se puede decir realmente mucho más de Halloween. Se podría hablar de un evidente colonialismo cultural, y esto es totalmente cierto, y de cómo aún en lo festivo, aún en lo secular, existe una necesidad de mantener vivas ciertas estructuras arquetípicas que permiten al ser humano gestionar lo incierto y lo desconocido. Es que bien lo sabemos, aún en los contextos más profanos, el alma, que ha sido amordazada, negada y hasta menospreciada en nuestro occidente descreído, el alma encuentra el modo de abrirse paso y encuentra también en estas celebraciones una vía para expresarse. Y también se nos puede preguntar, ¿vale la pena participar en estas festividades? Probablemente sea muy difícil abstraerse por completo de lo que ocurre el 31 de octubre en todos nuestros países, sea cual sea nuestra opinión sobre Halloween. Y otros dirán, ¿pero acaso no se movilizan energías negativas en este día? Podremos responder sí y no. En primer lugar, recordemos que esta versión secular del Samhain y de las viejas festividades tradicionales es muy light. Es muy descafeinada, como decía antes, con un tono festivo evidente, y en estos casos siempre hay que prestarle atención a un concepto clave en la ritualística en general y en la magia en particular: la intención. Y preguntémonos, ¿cuál es la intención detrás de Halloween? Algunos querrán ver una mano negra y una conspiración global para que la gente practique inconscientemente magia negra. Esa es una hipótesis, en mi opinión, que está muy agarrada de los pelos, pero hoy en día hay personas que quieren ver conspiraciones hasta en la sopa.
volvamos a lo que venía diciendo sobre la intención. Dolores Ashcroft Nowicki decía: la intención lo es todo, y esto puede aplicarse perfectamente a Halloween. Si la intención de una familia es celebrar una noche divertida donde los niños puedan disfrutar de disfraces, dulces y risas, bueno, es difícil argumentar que ahí subyace un acto malintencionado, peligroso o hasta de magia negra. Si preferimos encender grandes hogueras, celebrar la luz, tratar de volver al espíritu original del Samhain y hablar también del fin de las cosechas, bueno, la intención es otra totalmente distinta y también es perfectamente válida. Siempre, absolutamente siempre, hagamos lo que hagamos, hay movilización de energías. Por lo tanto, siempre en esa movilización de energías tenemos que preguntarnos cuál es la intención. Antes de condenar o participar ciegamente en esta festividad de Halloween, es fundamental asumir una postura de observador consciente, reflexionando sobre las energías y emociones que fluyen, que emergen en estos días, y reconociendo que incluso desde lo lúdico o lo superficial, esta festividad revela una profunda necesidad humana de conectar con otras realidades y con las dimensiones ocultas de nuestra propia psique. Por lo tanto, en este año aprovechemos esta noche de Halloween para reflexionar sobre estos temas y que cada uno llegue a sus propias conclusiones. Gracias por acompañarme en este video, en esta aula abierta. Si les interesan estos temas, les recomiendo suscribirse al canal, presionando la campanita, poniendo me gusta. Y si quieren saber un poco más de todo esto, del mundo simbólico y de todos estos temas, los invito a formar parte de nuestra Orden Rosacruz Iniciática en www.rosacruziniciatica.org. Y ahora les mando mis mejores deseos de paz profunda.